El resplandor de la guerra cósmica ha dejado su huella en la historia del sistema solar. La retirada del devorador de estrellas no marcó el fin, sino el prólogo de una nueva y épica odisea en el cosmos. En la quietud que sigue a la tormenta, las estrellas parpadean con una intensidad cambiante, como si la galaxia misma estuviera tejiendo un relato aún más intrincado. La humanidad se enfrenta a un silencio inquietante. El eco del vacío espacial lleva consigo preguntas sin respuesta. ¿Ha terminado la amenaza cósmica, o es solo el preludio de una confrontación intergaláctica que redefine el significado mismo de la existencia? Los astrónomos observan con asombro y perplejidad mientras las estrellas destilan patrones de luz, como si intentaran comunicarse en un lenguaje más antiguo que el tiempo. La IA, incansable en su búsqueda de significado, descifra estos mensajes estelares, pero el contenido es oscuro y enigmático, insinuando un drama cósmico que se desarrolla en los rincones más remotos del espacio. En esta nueva era, la humanidad descubre la existencia de un portal estelar dejado por una civilización ancestral. Este pasaje interestelar se convierte en un umbral hacia otras galaxias, un enlace a mundos desconocidos y peligros inimaginables. La búsqueda de respuestas, aliados y la supervivencia misma impulsa a la humanidad a través del portal, hacia un vasto cosmos repleto de secretos y desafíos. La galaxia, testigo de incontables historias, se prepara para un nuevo capítulo en su narrativa cósmica. Galaxias en Guerra narra la epopeya de la humanidad y sus aliados mientras se sumergen en la vastedad intergaláctica, enfrentando civilizaciones avanzadas, misterios ancestrales y la sombra persistente de una amenaza cósmica que desafía la imaginación. En estas páginas, los exploradores estelares se convertirán en embajadores de la Tierra en mundos lejanos, donde descubrirán antiguas ruinas, ciudades caídas y el eco de tragedias cósmicas. Los líderes se convertirán en estrategas intergalácticos, tejiendo alianzas y enfrentándose a desafíos políticos que trascienden los límites de sus mundos de origen. Galaxias en Guerra es una invitación a la exploración, a la resistencia frente a lo desconocido y a la búsqueda de la verdad cósmica en un universo que continúa revelando sus misterios a aquellos lo suficientemente audaces para enfrentar las estrellas en silencio. La calma que sigue a la retirada del devorador de estrellas deja el sistema solar envuelto en un silencio inquietante. El espacio, antes testigo de una guerra cósmica, se estira en un vacío que parece susurrar secretos del universo. Las estrellas, aunque aún brillantes, parpadean con una intensidad disminuida, como si el cosmos mismo estuviera reteniendo su aliento. Desde la Tierra, la luna contempla el silencio con su rostro pálido. Los telescopios se alinean en observatorios de todo el planeta, y los astrónomos escudriñan el cielo en busca de señales, cualquier indicio de que el devorador de estrellas se llevó consigo la última amenaza. Sin embargo, la incertidumbre se cierne sobre la humanidad, como una sombra intergaláctica que acecha en los límites de la percepción. En el observatorio de Arecibo, la doctora Emily Turner, veterana de la Primera Guerra Cósmica, observa las estrellas con una mezcla de asombro y cautela. Las señales de radio que una vez retumbaron con la furia de la batalla ahora parecen más débiles, como si el universo mismo estuviera sopesando las consecuencias de su propia confrontación. En las ciudades de la Tierra, el silencio se siente como una presión palpable. La gente se reúne en las calles, mirando hacia arriba con preguntas en sus ojos. ¿Ha terminado la amenaza o es solo una pausa en la sinfonía cósmica? En las mentes de muchos, resuena el eco del vacío, un recordatorio de que la galaxia es un escenario siempre cambiante donde el peligro y la maravilla coexisten. Mientras la humanidad se enfrenta al silencio intergaláctico, se gestan preguntas sin respuesta. Se avecina una nueva amenaza desde los rincones más oscuros del espacio. ¿O es este el comienzo de una nueva era de exploración y descubrimiento? En la oscuridad de la noche, los astrónomos observan con asombro cómo las estrellas comienzan a tejer un relato luminoso en el lienzo del cosmos. Patrones de luz, antes apenas perceptibles, emergen como un mensaje codificado,
como si las estrellas hubieran decidido hablar en el lenguaje de la luz. En el observatorio Mauna Kea, telescopios de última generación enfocan su mirada en las constelaciones lejanas. Los científicos se reúnen en salas de control, sus ojos se iluminan con la anticipación de descubrimientos cósmicos. Los patrones de luz, aparentemente aleatorios, pronto revelan una complejidad que desafía la explicación convencional. La inteligencia artificial, siempre vigilante, se sumerge en la tarea de interpretar el mensaje estelar. Sin embargo, lo que descubre agita tanto la razón como la imaginación. No es un simple código binario o una transmisión alienígena convencional. Es un enigma de proporciones cósmicas, como si las estrellas hablaran en un dialecto ancestral, enunciando verdades que escapan a la comprensión humana. En laboratorios secretos y centros de investigación, los científicos debaten acaloradamente sobre la naturaleza del mensaje. ¿Es una llamada de ayuda de civilizaciones lejanas, o acaso una advertencia sobre la llegada de una nueva amenaza? Las teorías se entrelazan en una danza intelectual mientras la humanidad enfrenta un dilema cósmico: ¿cómo responder a un mensaje cuyo significado se escapa de su alcance? En las profundidades del espacio, donde las constelaciones danzan en una sinfonía de luces lejanas, la humanidad descubre un regalo dejado por una civilización ancestral, un portal estelar. Una maravilla cósmica, un umbral que trasciende las fronteras del sistema solar y conecta la Vía Láctea con otras galaxias, como un puente entre las estrellas mismas. En el Centro de Exploración Espacial, ingenieros y científicos trabajan en colaboración para descifrar los secretos del portal. Los arcos de luz que lo rodean parecen contener la energía de 1.000.000 de soles, y las ecuaciones matemáticas que lo definen desafían las leyes convencionales de la física. La humanidad se enfrenta a una elección ineludible: permanecer en la relativa seguridad del sistema solar o aventurarse hacia lo desconocido a través del portal estelar. La decisión es tomada con un consenso valiente. La nave estelar, Pionera, es designada para la misión, una nave que lleva en su nombre la esperanza y la curiosidad de la humanidad. Astronautas, científicos y diplomáticos se embarcan en esta odisea intergaláctica, con la misión de descubrir aliados dispuestos a compartir conocimientos y resistencia frente a las sombras cósmicas que se ciernen. Mientras la Pionera se aproxima al portal, el cosmos parece sostener la respiración. La energía del umbral titila y se arremolina, creando un túnel de luz que atraviesa el espacio-tiempo. La nave se lanza hacia lo desconocido, y la galaxia observa con una expectación silenciosa mientras la humanidad se aventura más allá de los confines familiares de la Vía Láctea. A través del portal estelar, la nave Pionera emerge en el sistema estelar de Proxima Centauri, donde una realidad alienígena espera con sus propios desafíos cósmicos. El resplandor tenue de la estrella cercana ilumina un paisaje cósmico lleno de misterios y peligros inimaginables. Proxima Centauri, hogar de una raza alienígena avanzada conocida como los Xel'Naga, se encuentra en medio de su propia lucha contra una entidad cósmica similar al devorador de estrellas. Las ciudades flotantes de los Xel'Naga se alzan como testigos silenciosos de una batalla que ha dejado cicatrices en los confines de su sistema estelar. A medida que la Pionera se acerca a la órbita de Proxima Centauri, la tripulación observa con cautela las señales de conflicto en la superficie del planeta. Luces titilantes marcan la resistencia de los Xel'Naga, pero también señalan la presencia persistente de la amenaza cósmica que acecha en las sombras intergalácticas. Los líderes humanos y Xel'Naga se reúnen en una mesa de negociaciones en la Pionera. La barrera del lenguaje es superada por la necesidad compartida de supervivencia. La humanidad y los alienígenas se encuentran cara a cara, compartiendo relatos de luchas pasadas y buscando respuestas en los destellos estelares que rodean Proxima Centauri. Juntos, humanos y Xel'Naga deben forjar una alianza para enfrentar a la entidad cósmica que amenaza con consumir estrellas y mundos por igual. La Pionera se convierte en un puente entre dos civilizaciones,
una conexión que se extiende más allá de las diferencias de especie y experiencia, unificadas por la urgencia de sobrevivir en un cosmos que no conoce fronteras. La Pionera aterriza en un mundo alienígena en las afueras del sistema de Proxima Centauri, donde las ruinas de una ciudad antigua yacen en silencio. El paisaje está marcado por la desolación, y las estructuras que una vez se alzaron con orgullo ahora se yerguen como testigos de un pasado traumático. El equipo de exploración desembarca, enfrentándose a un terreno que lleva las cicatrices de un conflicto cósmico. Las calles de la ciudad están cubiertas por un polvo alienígena, y los restos de lo que alguna vez fue una civilización floreciente yacen dispersos como testimonios de una tragedia cósmica. A medida que avanzan, descubren murales grabados en las paredes que narran la historia de la ciudad y su caída. Los habitantes de este mundo fueron testigos de una nebulosa devoradora que se cernía sobre ellos, similar al devorador de estrellas que amenazó a la humanidad. Las imágenes cuentan la historia de la lucha desesperada, de héroes caídos y de la ciudad que se convirtió en un recordatorio eterno de la devastación cósmica. En el corazón de las ruinas, el equipo encuentra una cámara sellada. Al abrir las puertas, revelan tecnología avanzada y archivos que han resistido el paso del tiempo. Estos documentos alienígenas cuentan la historia de los últimos días de la ciudad, la decisión de sus líderes de sacrificar una estrella para herir al devorador y la subsiguiente retirada de la nebulosa devoradora. Este descubrimiento plantea preguntas que resuenan en los corazones de los exploradores. ¿Cómo se enfrentaron los habitantes de esta ciudad a una amenaza similar? ¿Y qué lecciones puede la humanidad aprender de su valiente resistencia? Ante la creciente amenaza cósmica, representantes de diversas especies se reúnen en el corazón de Proxima Centauri para formar un consejo que trasciende fronteras estelares. La Pionera se convierte en la sala de juntas de esta asamblea intergaláctica, donde se forjará el destino de las galaxias unidas por la sombra del devorador de estrellas. La mesa del consejo es un crisol de formas de vida, cada una representando una historia, una cultura y una perspectiva única. Aliens con exoesqueletos resplandecientes comparten la mesa con seres etéreos de energía pura. Diplomáticos humanos intercambian miradas con entidades cibernéticas conscientes. La diversidad de la galaxia se refleja en las conversaciones que llenan la sala. Debate tras debate, el Consejo Intergaláctico se ve envuelto en la complejidad de la política y la ética interplanetaria. Las tensiones entre las especies surgen, y la pregunta de cómo enfrentar al devorador de estrellas se convierte en un dilema que desafía las alianzas recién formadas. Los líderes deben superar sus diferencias y desconfianzas para encontrar una estrategia común. En los rincones oscuros de las negociaciones se cuecen intrigas. Algunas especies buscan proteger sus intereses a expensas de otras. La traición se esconde entre las sombras de la diplomacia intergaláctica. La Pionera, ahora no solo una nave de exploración sino también un testigo de la política cósmica, se convierte en el epicentro de conspiraciones y acuerdos secretos. Sin embargo, a medida que la amenaza del devorador de estrellas se cierne sobre ellos, los líderes del Consejo comprenden que la unidad es la única vía hacia la supervivencia. Se forja un pacto que trasciende las rivalidades galácticas, un acuerdo que establece las bases para la resistencia frente a la oscuridad que amenaza con engullir las estrellas. En las profundidades del espacio, la Pionera se embarca en una misión desesperada para enfrentar la realidad aterradora. El devorador de estrellas no es único. Más allá de las fronteras conocidas, se revela la presencia de múltiples entidades cósmicas similares, cada una acechando en la oscuridad intergaláctica. La noticia sacude las alianzas recién formadas en el Consejo Intergaláctico. Líderes de diversas especies enfrentan la realidad de que la amenaza no se limita a una sola nebulosa devoradora. La Pionera se convierte en el faro que guía la respuesta cósmica, una nave que se adentra en lo desconocido para descubrir la verdad detrás de estas entidades devoradoras. La decisión es clara pero desgarradora.
Para detener a los devoradores de estrellas, deben sacrificar una estrella central. La Pionera se dirige hacia un sistema solar cuya estrella es elegida para convertirse en el punto de encuentro para el último sacrificio. La tripulación, representando a la humanidad y a las especies aliadas, se enfrenta a la perspectiva de extinguir una fuente de luz y vida para salvar a la galaxia. El dilema ético resuena en cada decisión, y las tensiones aumentan a bordo de la Pionera. Los científicos buscan soluciones alternativas, mientras que los líderes militares se preparan para lo inevitable. La nave se convierte en un microcosmos de las luchas y desafíos que enfrenta la coalición intergaláctica. El viaje hacia el sistema solar designado está lleno de incertidumbre y melancolía. Las estrellas parpadean con menos intensidad mientras la Pionera se acerca a su destino. La tripulación se pregunta si el sacrificio será suficiente, si la oscuridad cederá ante la pérdida de una estrella, o si esta será solo la primera de muchas ofrendas que la galaxia deberá hacer. La Pionera navega con precaución hacia el epicentro de la nebulosa madre del devorador de estrellas, una vastedad etérea donde la realidad misma parece doblarse y retorcerse. A medida que la nave se sumerge en la nebulosa, la tripulación se encuentra ante un paisaje surrealista de colores y formas que desafían toda lógica. En el corazón de la nebulosa, descubren una presencia indescriptible, una inteligencia ancestral que se manifiesta como un resplandor etéreo. Esta entidad cósmica, conocida como la Forja de las Estrellas, ha sido testigo del nacimiento y la muerte de innumerables sistemas solares. Es una fuerza primordial que se alimenta de la creación misma, una entidad que personifica el ciclo eterno de vida y muerte en el cosmos. La comunicación con la Forja de las Estrellas es un intercambio de pensamientos y emociones que trascienden las barreras lingüísticas. La entidad revela la verdad detrás de los devoradores de estrellas. Son manifestaciones de un desequilibrio cósmico, aberraciones que surgen cuando la creación y la destrucción se desvían de su curso natural. La Forja de las Estrellas guía a la tripulación a través de visiones de mundos naciendo y muriendo, de civilizaciones que florecen y se desvanecen en la vastedad del tiempo. Les muestra la conexión fundamental entre todas las formas de vida y la necesidad de restaurar el equilibrio cósmico. Sin embargo, la entidad también advierte sobre la presencia de los devoradores de estrellas hijos, criaturas nacidas del deseo desenfrenado de poder y control. La batalla final se avecina, y la Forja de las Estrellas ofrece su energía para fortalecer a la Pionera y sus aliados en la lucha por restaurar la armonía en la galaxia. Con la esencia energética otorgada por la Forja de las Estrellas, la Pionera regresa al sistema solar con una nueva comprensión del tejido cósmico y un poder recién descubierto. La humanidad y sus aliados aprenden a sintonizar sus tecnologías con la energía de las estrellas, convirtiendo las antiguas herramientas en armas capaces de desafiar a las entidades cósmicas que amenazan la galaxia. En este nuevo capítulo, las estrellas dejan de ser simples puntos luminosos en el cielo y se convierten en instrumentos en manos de la resistencia galáctica. Ingenieros humanos colaboran con expertos alienígenas para modificar naves espaciales, creando un armamento que resuena con la armonía del cosmos. Las estaciones espaciales se transforman en faros de energía estelar, emitiendo destellos que alteran la realidad misma. La tripulación de la Pionera se convierte en pionera de una nueva era, explorando las posibilidades de esta conexión cósmica recién descubierta. Los físicos teóricos descifran antiguas profecías que predicen el uso de la energía de las estrellas como la última esperanza contra las entidades devoradoras. Sin embargo, a medida que la tecnología se adapta y evoluciona, la pregunta persiste: ¿será suficiente para enfrentar a una entidad cósmica? La Pionera y sus aliados se embarcan en pruebas de fuego, simulacros de batallas que revelan la complejidad de utilizar el poder estelar. La resistencia se prepara para la confrontación final, donde cada destello luminoso puede ser la clave para cambiar el destino de la galaxia.
La galaxia se convierte en el escenario de una batalla cósmica épica, donde las flotas interestelares se unen en una alianza sin precedentes. La Pionera lidera la carga, acompañada por naves de todas las especies aliadas, cada una resonando con la energía de las estrellas. En el horizonte estelar, los devoradores de estrellas madre e hijo se encuentran dispuestos a desencadenar su poder destructivo sobre el universo. La batalla es una sinfonía de luces y energía estelar. Las flotas forman una red interconectada de destellos que desafían la oscuridad que amenaza con engullir todo. El devorador de estrellas madre, una masa nebulosa titánica, despliega sus tentáculos etéreos hacia el devorador de estrellas hijo, una entidad más pequeña pero igualmente letal. La galaxia sostiene la respiración mientras las dos entidades cósmicas chocan. La energía de las estrellas se entrelaza con los tentáculos etéreos, creando patrones de luz y sombra que danzan en el vacío del espacio. La Pionera y las flotas aliadas luchan con valentía, lanzando todo lo que tienen contra los devoradores de estrellas en un intento desesperado de preservar la existencia. En medio del caos cósmico, la realidad misma parece estremecerse. Las leyes fundamentales de la física se tambalean mientras las entidades cósmicas luchan por imponer su voluntad. La galaxia se convierte en el escenario de una confrontación que va más allá de la comprensión mortal. El destino de la galaxia pende de un hilo mientras las flotas interestelares se enfrentan a los devoradores de estrellas. El silencio se cierne sobre el espacio estelar cuando la batalla llega a su clímax. ¿Quién prevalecerá en esta épica confrontación cósmica? La respuesta yace en el silencio final que sigue, cuando la galaxia espera el veredicto de su propia existencia. La galaxia sostenía la respiración mientras las flotas estelares se alineaban en formación, testigos de la danza cósmica que se desplegaba ante sus ojos. En el vasto escenario estelar, el devorador de estrellas madre y el devorador de estrellas hijo, entidades ancestrales de luz y oscuridad, se enfrentaban en una confrontación que desafía las leyes del universo. Las energías chocaban y se entrelazaban, creando remolinos de luz y sombra que se extendían por el espacio infinito. Nebulosas resplandecientes vibraban al compás de esta danza cósmica, como si la galaxia misma respondiera al choque de titanes. El resplandor de las estrellas reflejaba la intensidad de la batalla, mientras la oscuridad del espacio se veía iluminada por las explosiones de energía estelar. Las flotas aliadas observaban con asombro y temor, conscientes de que estaban presenciando un momento crucial en la historia cósmica. Cada destello de luz y cada sombra proyectada sobre las estrellas narraban la epopeya de dos entidades que luchaban por la supremacía, decididas a imponer su voluntad sobre la existencia misma. En esta danza cósmica, los límites entre la realidad y la fantasía se desdibujaban. Las leyes fundamentales del universo parecían plegarse ante la intensidad de la confrontación. La tripulación de la Pionera observaba desde la distancia, sintiendo la trascendencia de este momento y preparándose para las consecuencias que emanarían de esta batalla que resonaría a través de las eras estelares. La danza cósmica alcanzó su apogeo, y los ecos de la batalla reverberaban a través del vacío estelar. Las flotas estelares se estremecían bajo la presión de las fuerzas cósmicas que chocaban, y la Pionera se encontraba en el epicentro de esta tormenta intergaláctica. El espacio mismo vibraba con la intensidad de la guerra entre los devoradores de estrellas. Ecos resonantes se propagaban como ondas a través de las constelaciones, distorsionando la realidad y desafiando las expectativas cósmicas. Las leyes fundamentales del universo se retorcían y se quebraban mientras las dos entidades cósmicas luchaban por imponer su voluntad. La Pionera se aferraba a la estabilidad de su tecnología avanzada, pero incluso sus sistemas se veían sometidos a la presión de la realidad fracturada. Las tripulaciones aliadas, abrumadas por la magnitud de la guerra, luchaban por mantener el rumbo en medio de la tormenta cósmica. Estrellas parpadeaban con intensidades cambiantes, y planetas distantes temblaban ante la magnitud de la confrontación. En este escenario de caos y grandiosidad, el destino de la galaxia pende de un hilo.
La Pionera y las flotas aliadas se esfuerzan por resistir, conscientes de que sus acciones en este momento crítico determinarán el curso de la existencia misma. Mientras los ecos en el vacío se multiplican, el universo se encuentra al borde de una transformación cósmica que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Las constelaciones se retuercen en un último estertor cósmico mientras el devorador de estrellas hijo y el devorador de estrellas madre convergen en una danza final. Las flotas estelares observan con asombro la vorágine de energía que ilumina la negrura del espacio, tejiendo un tapiz de luz y oscuridad. La Pionera se encuentra en el epicentro de este enfrentamiento celestial, testigo de una batalla que desafía la comprensión. El devorador de estrellas hijo emite pulsaciones de energía, cada una marcando un paso hacia la victoria. Sus fuerzas desbordan a su progenitor, cuyos tentáculos cósmicos se debilitan ante la incesante embestida. Las flotas aliadas, conscientes de que el destino de la galaxia se equilibra en este momento, intensifican su ofensiva. Rayos láser cortan el espacio, y los escudos estelares titilan bajo la intensidad del conflicto. El devorador de estrellas madre, consciente de su inminente derrota, se retira de la refriega. En medio del caos estelar, el devorador de estrellas hijo alcanza su pleno esplendor. Una onda de oscuridad se propaga desde su núcleo, envolviendo a la galaxia en un eclipse cósmico. A medida que el devorador de estrellas madre se desvanece en la penumbra, la luz comienza a emerger de las sombras. El hijo triunfante se retira por el momento tras sufrir graves heridas consecuencias de la batalla. La Pionera contempla este cambio cósmico, consciente de que la galaxia ha sido testigo de una transformación única. La batalla ha concluido, pero las cicatrices del conflicto perdurarán en la memoria estelar. La galaxia se sume en un silencio reverente, marcando el final de una era y el surgimiento de otra. La Pionera se convierte en el faro que guía a la galaxia hacia una nueva alborada cósmica.